Un hombre que no ha tocado el agua en 60 años. Un niño quemado en el 95% de su cuerpo que se convirtió en modelo. Un cuerpo que conduce 20.000 voltios sin inmutarse. Hoy exploramos 7 destinos humanos que redefinen lo que significa normal y lo que el cuerpo realmente puede soportar. Agárrense fuerte. Número 7. Amou Haji, el hombre que huía del agua. La mayoría de nosotros nos duchamos sin pensarlo. Un gesto cotidiano, mundano, automático. Amou Haji, sin embargo, no se lavó durante más de 60 años. Este iraní, que vivía en la provincia de Fars, había desarrollado una convicción absoluta y aterradora. El agua limpia lo mataría. No era una excentricidad, era un miedo visceral, profundo, arraigado en su psique durante décadas. Su vida diaria desafiaba todo lo que consideramos humanamente soportable. Dormía en un agujero cavado en la tierra, una especie de tumba al aire libre que había elegido como hogar. Se alimentaba de carne podrida, especialmente puercoespines muertos, sin cocinarla nunca. Y para fumar, llenaba su pipa con excrementos de animales secos. Su cuerpo se había convertido en un objeto de fascinación y repulsión simultáneas. Su piel, negra por la suciedad acumulada durante 6 décadas, parecía corteza de árbol. Su cabello formaba una masa compacta, imposible de desenredar. Sin embargo, los exámenes médicos realizados en diferentes periodos de su vida revelaron algo inquietante. Estaba relativamente sano. Sus órganos funcionaban. Sobrevivía. Los aldeanos convivían con él en una extraña coexistencia, viéndolo como una figura legendaria, a veces proporcionándole comida, dejándolo vivir según sus propias reglas. Y luego, hacia el final de su vida, algunos lugareños lo convencieron para que se diera un primer baño. Poco después, murió. Ironía absoluta, o confirmación de su miedo más profundo, según el punto de vista. La ciencia no ha establecido un vínculo directo entre el baño y su muerte. Era muy mayor. Pero el momento dejó a la gente sin palabras. Amou Haji vivió según reglas que nadie más entendía. Y murió, quizás, en el momento preciso en que intentó ajustarse a ellas. Número 6. Johnny Quinn. Quemado, luego invencible. 4 años. Esa era la edad de Johnny Quinn cuando el fuego lo cambió todo. Un incendio, llamas, y un niño que emerge con el 95% de su cuerpo quemado. 95%. Esta cifra es casi incomprensible médicamente. Los grandes quemados con más del 60% de quemaduras tienen un pronóstico extremadamente sombrío. Al 95%, los médicos miden el milagro en horas, no en años. Johnny sobrevivió. Pero lo que le esperaba después no fue la curación. Fueron 80 cirugías, 80 años de hospitales, injertos de piel, dolor, rehabilitación. Una infancia pasada bajo anestesia y vendas. Y fuera de los quirófanos, las miradas, las preguntas. Niños que se alejan, adultos que miran fijamente y luego desvían la mirada. Toda una vida en un cuerpo que el mundo no siempre está listo para enfrentar. Johnny pasó por años de depresión. ¿Cómo no entenderlo? Pero algo cambió. Un largo y difícil trabajo interior, del tipo que pocos hacen tan profundamente. Johnny decidió, realmente decidió, no solo aceptó por resignación, amarse a sí mismo. Hoy desfila en pasarelas, da conferencias, sube a escenarios para hablar de su viaje a audiencias que nunca han visto un cuerpo como el suyo y que se van transformadas. Se convirtió en lo que nadie habría predicho para el niño quemado en el 95%. Un símbolo, no del dolor, no de la diferencia, sino de lo que cuesta, realmente, elegir amarte a ti mismo cuando el mundo a tu alrededor te mira diferente. Johnny Quinn no cambió su piel, cambió su perspectiva sobre la suya propia. Y en ese gesto hay una lección que supera todas las cirugías reconstructivas. La transformación más hermosa no ocurrió en el quirófano, ocurrió en su mente.
Número 5. Sain Mumtaz. Crecer contra su voluntad. Imagina despertarte cada mañana y ver que tu cuerpo sigue cambiando, sin que puedas hacer nada al respecto, sin pausa, sin control, un crecimiento que no se detiene. Esta es la realidad de Sain Mumtaz, un pakistaní con síndrome de Proteo, una de las enfermedades más raras e impredecibles del mundo. El síndrome de Proteo causa un crecimiento excesivo asimétrico e incontrolable de huesos, tejidos y piel. Ciertas partes del cuerpo siguen creciendo desproporcionadamente, mientras que otras permanecen normales. El resultado es una apariencia física que desafía toda simetría y que la medicina no puede detener, solo, a veces, ralentizar. En el caso de Sain, su cráneo y algunas extremidades se vieron afectados. Su cabeza adquirió dimensiones extraordinarias. Sus rasgos están visibles, permanente y progresivamente distorsionados. El dolor físico es real. El peso de estas estructuras óseas anormales crea presión sobre nervios, articulaciones y tejidos circundantes. Cada día es una negociación con un cuerpo que no sigue las reglas. Y luego está el otro dolor, el de las miradas. En Pakistán, como en todas partes, la diferencia visible atrae la atención. Sain vive en una sociedad donde su apariencia siempre lo precede. Sin embargo, lo que impacta en los testimonios sobre Sain es su dignidad, su negativa a ser definido únicamente por su enfermedad, su mantenimiento de la esperanza que los propios médicos a veces tienen dificultades para justificar médicamente. El síndrome de Proteo era conocido por el público bajo otro nombre. Es la enfermedad que padecía Joseph Merrick, el hombre elefante, en el siglo XIX. Un siglo después, la medicina ha avanzado, pero la enfermedad en sí no ha desaparecido. Sain Mumtaz es la prueba viviente de que algunas batallas no tienen fin, y que librarlas de pie, o al menos lo más erguido posible, ya es una victoria. Número 4. Nasib Dahir Abdi. El cerebro que se reconstruye a sí mismo. Hay lesiones de las que no te recuperas. Destrucciones cerebrales que la neurología clasifica como daño permanente. Áreas del cerebro que, una vez destruidas, se pierden para siempre. Y luego está Nasib Dahir Abdi. Oficial somalí, Nasib sobrevivió a la explosión de una bomba. Pero sobrevivir es una palabra demasiado simple para describir lo que le sucedió. Su cerebro sufrió daños que los médicos calificaron de irreparables. Áreas enteras destruidas por la onda expansiva y la metralla. El pronóstico médico inicial fue brutal. Funciones perdidas, secuelas permanentes, una vida radicalmente disminuida. Ese pronóstico no conocía la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la extraordinaria capacidad del cerebro para reconectarse, crear nuevas vías neuronales donde las antiguas han sido destruidas, delegar funciones perdidas a áreas vecinas que aprenderán progresivamente a asumirlas. No es magia, es biología, pero biología tan impresionante que a veces se asemeja a un milagro. Nasib reaprendió. No todo de una vez, no sin dolor, no sin contratiempos, pero progresivamente, metódicamente, con rehabilitación intensiva, su cerebro comenzó a reconstruirse alrededor de sus propias heridas. Funciones motoras, capacidades cognitivas, reflejos automáticos que habían desaparecido y regresaron, no siempre exactamente como antes, pero presentes. Su caso es estudiado por neurólogos como un ejemplo de lo que la plasticidad cerebral puede lograr en condiciones extremas. Lo vertiginoso de la historia de Nasib es que su cerebro, el mismo órgano que había sido destruido, se convirtió en el instrumento de su propia reconstrucción. No se reconstruyó a pesar de su cerebro dañado. Se reconstruyó gracias a él. El cerebro humano no siempre sabe cuándo se supone que debe rendirse. Número 3. Slavisa Pakic, la batería humana, 20.000 voltios.
Esa es la corriente que atraviesa el cuerpo de Slavisa Viva Pakic durante sus demostraciones. En comparación, la corriente de un enchufe doméstico estándar es de 220 voltios. Un rayo contiene alrededor de 300 millones de voltios y mata. Viva, sin embargo, conduce 20.000 voltios a través de su piel. Y sonríe. Este serbio descubrió su peculiaridad por casualidad. Su piel tiene propiedades aislantes y conductoras extraordinarias, una combinación paradójica que la ciencia aún lucha por explicar completamente. El grosor y la sequedad extremos de su epidermis parecen desempeñar un papel protector, formando una especie de barrera natural entre las corrientes eléctricas y sus órganos internos. Pero cuidado, Viva no es insensible a la electricidad. Conduce y controla la corriente. El matiz es importante. Sus demostraciones están documentadas y han sido verificadas por ingenieros eléctricos. Enciende bombillas sosteniéndolas con los dedos. Calienta agua sosteniéndola en las palmas de las manos. Cocina salchichas sosteniendo cables eléctricos con corriente entre las manos. Ha batido varios récords Guinness relacionados con la resistencia eléctrica humana. Investigadores han estudiado su piel. Los resultados son desconcertantes. La resistencia de su piel es significativamente mayor que la de un humano promedio. Pero los mecanismos exactos que le permiten tolerar estos niveles sin daños cardíacos o neurológicos siguen siendo parcialmente misteriosos. Lo fascinante es que Viva no salió de un laboratorio. No es el resultado de una modificación genética experimental. Es un hombre común, nacido con una piel extraordinaria, un verdadero superpoder, no inventado por Marvel, certificado por Guinness World Records. La próxima vez que evites cuidadosamente tocar un enchufe eléctrico, recuerda que en algún lugar de Serbia, un hombre cocina su cena con las manos. Antes de pasar al número 2, tenemos que hablar de esa imagen que ves en la miniatura del video. Un suscriptor me la envió recientemente, y honestamente, gracias por ese descubrimiento, por extraño e inquietante que sea. En esta imagen vemos dos criaturas humanoides musculosas, encerradas dentro de lo que parece un viejo edificio industrial o una jaula abandonada. Su piel es pálida, casi enfermiza, y sus rostros se asemejan a cerdos, con hocicos, orejas puntiagudas y ojos claros mirando fijamente a la lente. El contraste entre sus cuerpos humanos y cabezas animales es inquietante, casi irreal. Por supuesto, esta imagen circula a menudo por Internet como un símbolo de los misterios y anomalías del cuerpo o la ciencia. Y precisamente, la siguiente historia trata sobre un hombre cuyo cuerpo desafió las expectativas de una manera igualmente increíble. Número 2. Doug Forbis. Conquistar el mundo sobre sus manos. La mayoría de las personas no notan sus piernas. Funcionan, cargan, se mueven hacia adelante. Las damos por sentadas. Doug Forbis nunca las tuvo. Nacido con agenesia sacra, una malformación congénita que afecta el desarrollo de la columna lumbar y las extremidades inferiores. Doug sufrió la amputación de sus piernas muy temprano en su vida. Su mundo, desde pequeño, estaba construido a nivel del suelo. Le ofrecieron prótesis, las probó y las rechazó. Demasiado incómodas, demasiado restrictivas, demasiado alejadas de la forma en que su cuerpo funcionaba naturalmente. Así que Doug eligió otro camino. Se movía sobre sus manos, y para moverse sobre sus manos necesitaba brazos. Brazos extraordinarios. Doug Forbis desarrolló una fuerza física en la parte superior del cuerpo que pocos atletas sin discapacidad pueden igualar. Hombros, brazos, muñecas capaces de llevar, mover e impulsar todo su peso con una fluidez impresionante. Se convirtió en atleta. Practica deportes de contacto, deportes de fuerza, deportes de resistencia. Compite, gana, y se convirtió, o estaba en camino de convertirse, en maestro. Porque Doug Forbis decidió muy temprano que la ausencia de piernas
no definiría el alcance de sus ambiciones. Lo impactante de su historia es la total ausencia de victimización, ninguna resignación, ningún discurso sobre lo que le falta, solo una adaptación radical, total, llevada a cabo con una eficiencia que sus prótesis nunca podrían haberle ofrecido. Su cuerpo encontró su propia solución, y esa solución la construyó él mismo, movimiento tras movimiento, entrenamiento tras entrenamiento. Doug Forbes se mueve sobre sus manos, y en ese gesto que otros podrían ver como una limitación, encontró su manera de conquistar el mundo, completamente. Número 1. Stanley Thornton. Regresar para sobrevivir. 31 años, una cuna gigante, pañales, un biberón. Este es el día a día de Stanley Thornton, y antes de juzgar, necesitas entender por qué. Stanley es parte de la llamada comunidad ABDL, Adult Baby /Diaper Lover, adultos que adoptan voluntariamente comportamientos asociados con la primera infancia. Pañales, biberones, cunas, pijamas con pies. Para muchas personas la imagen es confusa, impactante incluso. Pero lo que Stanley explica con una claridad desarmante es que para él, este estilo de vida no es un fetiche, es un mecanismo de supervivencia psicológica. Stanley creció en un entorno marcado por traumas profundos, heridas de la infancia que la psicología reconoce como fuentes de disociación y angustia crónica. Su cerebro, para manejar estas heridas, encontró un camino inesperado: volver a donde se sentía seguro, o más bien, a donde le habría gustado sentirse seguro: la regresión infantil como escudo contra el estrés postraumático. No es una teoría marginal. Los psicólogos reconocen mecanismos de regresión en algunos pacientes traumatizados, incluso si la extensión y la forma que adopta en Stanley son raras. Su caso ha sido documentado en reportajes televisivos que generaron reacciones extremas, burlas, incomprensión, pero también, por parte de profesionales de la salud mental, un cierto reconocimiento de la lógica interna de su elección. Stanley no está tratando de seguir siendo un bebé porque se niega a crecer. Está tratando de sobrevivir a una infancia que no pudo atravesar de manera saludable. Su cuna no es un capricho, es una terapia, extraña, desconcertante, imposible de entender para quienes no han pasado por lo que él ha pasado. Pero la pregunta no es, ¿es esto normal? La pregunta es, ¿le permite vivir? Para Stanley Thornton, la respuesta es sí. 7 destinos, 7 maneras radicalmente diferentes de habitar un cuerpo humano. Algunos soportan, otros eligen. Muchos hacen ambas cosas. Lo que une todas estas historias es una resiliencia que nadie habría predicho. El cuerpo humano, y la mente que lo habita, continúa sorprendiéndonos. Dale like si este video te hizo pensar diferente. Suscríbete para continuar la exploración. Y dinos en los comentarios, ¿qué destino te impactó más? Hasta muy pronto.